Transmedia, comunicación digital. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Este es Transmedia número 3. Mi nombre es Esther Aduna y le doy hoy las buenas tardes a Bernardo Sebastián. ¿Cómo estás, Bernardo? Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, Esther. Pues aquí disfrutando hoy de la presencia del doctor Alejandro y pues, por favor, Esther. Claro que sí. Hoy nos hace el honor de acompañarnos un gran jurista mexicano, el doctor Alejandro Carlos Espinosa. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de hacerle la primera pregunta, me gustaría muchísimo decir alguno de los cargos que usted ha tenido a lo largo de su trayectoria tan brillante y que de verdad es importante que nosotros también en este foro virtual de Transmedia, pues nos interesa mucho también poder aportarle a las personas que vean este programa y que participen en este foro, pues conocimientos acerca de lo que está sucediendo. Doctor Alejandro Carlos Espinosa fue en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos quien se desempeñó como juez en los casos Valentina Rosando Cantú e Inés Fernández Ortega. El doctor Alejandro Carlos Espinosa es miembro de número de la Academia Mexicana de Criminología, por supuesto licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Derecho Procesal Penal con mención honorífica y maestro en Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, e igualmente es doctor en Política Criminal con mención honorífica y doctorado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Y si realmente siguiéramos hablando de su trayectoria, pues se nos va el programa entero. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Carlos. Buenas tardes, gracias por estar aquí y abriríamos de una vez con una pregunta. Este programa se llama Justicia Digital y hoy nos cuestionamos ante la pandemia del COVID-19 que afectó todos los ámbitos de la sociedad. ¿Qué sucede con el mundo jurídico, doctor? ¿Qué procesos en el área jurídica y la manera en que se va a seguir impartiendo justicia en México? Bueno, pues primero quisiera yo agradecer a Esther Aduna y a Bernardo la invitación. Y pues bueno, sí creo que sea una cuestión muy interesante el planteamiento en razón de que verdaderamente es un parteaguas y hay una transformación de fondo. Yo pensaría no solamente en una modificación, sino en un cambio de ver la justicia cesar a los asuntos. Entiendo que esta transformación trae un alcance tal que, bueno, modificó hasta el propio actuar de las universidades, por ejemplo, empezando por esa parte, pero también, por supuesto, que abrazó a otros campos en donde, pues particularmente el común denominador es que se junte o se aglutine en personas, entonces esté en riesgo de contagio. Y a mí me parece que la función del abogado pues es precisamente esa, el foro, y en el foro pues evidentemente siempre hay contactos, ¿no? Entonces estas transformaciones los pienso que están iniciando, no vería yo que hayan cuajado del todo, pero me parece que las instituciones del Estado, las universidades e incluso los asesores están mutando de una manera interesante y reaccionando rápido, es lo que yo estoy viendo. Alejandro, a mí me llama mucho la atención la forma en la que se va a perseguir y la forma en la que se va a tratar todos estos casos, porque muchos han hablado de los llamados fraudes por internet, de los hackeos, de incluso los robos de identidad que se generan mucho también en las redes sociales. ¿Cómo se persiguen y cómo se van a tratar? ¿Cuál es el enfoque que le quieren dar a futuro todos estos pues esquemas judiciales? Sí, Bernardo, con mucho gusto. Mira, pues la verdad es que la delincuencia también se transforma evidentemente y con ella la ley y con ella la forma de perseguirlos. Evidentemente creo que no es con la pandemia o con este evento del COVID-19 como se inicia la transformación precisamente en el campo que tú ahora mencionas, sino que las policías, las fiscalías, las procuradurías ya han trabajado de tiempo atrás áreas dedicadas a los ciberdelitos. Evidentemente entiendo que hay áreas de investigación muy especializadas, por ejemplo, la otrora Policía Federal
con la División Científica, ahora Dirección General Científica en la Guardia Nacional, desarrollan, por ejemplo, tareas muy importantes en este campo. La propia Fiscalía de la Ciudad de México tiene un área especializada en temas de esta naturaleza, la policía, y creo que sí hay una respuesta, una transformación, y desde la academia también se hacen cosas muy interesantes. Hay un autor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el doctor Nava Garcés, que tiene un libro, bueno, no, varios libros sobre ciberdelitos, y esta forma de operar de la delincuencia y esta manera de integrar, ¿no? Porque creo que tu pregunta, si no me equivoco, Bernardo, va encaminada a cómo va a tratar las autoridades, cómo van a hacer para investigar, para perseguir, para poder detectar, identificar este tipo de delitos. Obvio, estamos frente a un reto de grandes dimensiones por la gran conectividad y la capacidad que existe hoy para, pues para realizar desde transacciones comerciales hasta compra-venta de cualquier cosa que se te pudiera ocurrir, y bueno, y me atrevería a decir hasta para efectos de trata de personas, prostitución, no, o sea, delincuencia organizada, lo que tú quieres, ¿no? O sea, entonces, en este marco, pues sí, creo que hay un gran reto para las instituciones del Estado y un gran reto también para los abogados que tendrán que adaptarse a estos nuevos cambios. Nada más rápido, en el tema de jurisdicción, porque si localizamos a alguien que esté fuera del país, podría hacerse algo así, por ejemplo, en que esté traficando con pornografía infantil o cosas de ese tipo que son ya penados alrededor del mundo, ¿se podría perseguir también? Sí, por supuesto. De hecho, en América hay una organización que es Ameripol, hay otra que es Iberpol, ¿no? Está Interpol, y existe una gran coordinación entre las policías, entiendo yo, de los países, para generar intercambio de información a través de las agencias especializadas, etcétera. Y pues bueno, en algunos países ya, existen agregadurías o agregados policiales de los distintos países, y realizan labores conjuntas de manera pues más o menos exitosa. Evidentemente la pregunta que haces es compleja porque pues obviamente la persecución internacional pues cobra una doble dificultad, la legal y la física. Doctor Espinosa, yo quisiera volver al tema que inicialmente tocamos, no tanto de los delitos como platicaban ahorita, sino del tema real de impartición de justicia. Estamos viendo que algunos estados de la República, en plena pandemia, como el caso de Guanajuato, empezaron a llevar a cabo audiencias de manera virtual. ¿Qué piensa usted en su experiencia como jurista de todo este tema de que qué le gustaría ver que podemos evitar contagios y que podemos avanzar en el tema virtual, que además es mucho más rápido, en muchos de los procesos que se viven en la Suprema Corte, en la Judicatura? O sea, ¿qué procesos, en su experiencia, cree que podríamos agilizar? Yo creo que prácticamente, pues todos, o la gran mayoría. El gran reto que yo miro es pues el reto tecnológico y de implementación de sistemas. No soy experto en el tema de sistemas ni de tecnología, ni cerca, ¿no? Pero entiendo que las instituciones del Estado en general, en los diversos órdenes de gobierno, no se encuentran aún listas para dar una respuesta como quizá lo demandaría, digamos, que el foro, el gremio de los abogados, ¿no? O sea, pensemos en que son cientos de miles de resoluciones que se emiten todos los días, cientos de audiencias, comparecencias, diligencias, etcétera, y es un tanto cuanto complicado, sobre todo ya desde el punto de vista de la práctica, ¿no? Porque si los tribunales, por ejemplo, están de manera general, pues vamos a decirlo claro y abierto, ¿no? Un tanto cuanto lentos en los procedimientos, ¿no? El que sea, no, para no etiquetar a ninguno, que sea, todos son medianamente lentos, pensar
en el traslado a un mecanismo que, bueno, por una parte no se conoce y por otra parte no se tiene instalado, ¿no? Pues va a ser un reto importante desde el punto de vista institucional, pero también desde el punto de vista de los abogados. O sea, nosotros estamos dando por sentado que todos los abogados cuentan con la tecnología, con los recursos, con los conocimientos, etcétera, y no es así. O sea, no todos los abogados quizá estén tan familiarizados con los temas, y bueno, pues yo lo puedo decir en mi experiencia como profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Derecho. Nosotros migramos en un semestre, mitad de semestre, del sistema presencial al sistema virtual o quizá a través valiéndonos de las plataformas virtuales, ¿no? Y pues bueno, la verdad de las cosas es que sí vivimos un proceso complejo de adaptación, salió adelante todo muy, muy bien, pero pues la verdad sí fue un tema complicado en donde no todos, por supuesto, por razones obvias, pudieron migrar. Pues particularmente se da un tema complejo, yo siento, en función de las personas que no tienen tanta relación con la tecnología, que generalmente son las más adultas. No digo que sea una regla, pero creo que sí las personas mayores, o sea, o de más de 50 años de edad, tienen alguna complicación para identificarse con este tipo de prácticas y evidentemente están en edades laborales perfectamente explotables y con grandes capacidades, ¿no? Entonces, es un proceso de adaptación, pensaría. Precisamente mi pregunta es en ese tema. ¿Se ha podido desarrollar algún curso o algo para integrar a todo este personal? Porque definitivamente es un tema que les es difícil y no por lo que es lo técnico, porque pues toda la vida han practicado con ello, sino por lo que es la innovación. A veces la innovación les genera esa complejidad y esa barrera. ¿Hay algún curso que ustedes tengan o desarrollen o que estén planteando a futuro? Bueno, yo lo vería, mi querido Bernardo, a partir de sectores o de segmentos o de espacios, ¿no? Por ejemplo, si yo me centro en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo, por supuesto, o sea, la universidad se ha volcado prácticamente a través con todas sus capacidades para fortalecer, digamos que los conocimientos y aproximar a los profesores de las herramientas, los mecanismos, los instrumentos, las plataformas, etcétera. Pero eso es, por ejemplo, en lo académico. Pero yo quizá veo el problema más acentuado ya en la práctica profesional de cualquier abogado, ¿no? Yo pensaría, por ejemplo, en un abogado que litiga y que no litiga penal, ¿no? Porque a lo mejor los que tienen penal para los asuntos relevantes, pues pudiéramos pensar que todavía hay un poquito de trabajo. Pero para quienes están en otras ramas del derecho, que son muchísimas, como bien sabes, ¿no? Evidentemente, creo que la complicación sería, como lo planteé, en dos vías, ¿no? O sea, la parte institucional, que me parece que también están haciendo esfuerzos importantes las instituciones del Estado en general por migrar a estos modelos, y la parte de los propios usuarios o de los propios profesionistas que tendrán que adaptarse a estas nuevas lógicas, que además deben establecerse procedimientos específicos, etcétera, y todo eso, pues además de tiempo, lleva dinero y lleva necesariamente la participación de expertos. Ese es digamos que el cuello de botella que yo veo ahora, o sea, porque pues, evidentemente sabemos que algunas instituciones del Estado, particularmente las más fortalecidas, como el Poder Judicial de la Federación, ya tiene los amparos en línea, etcétera, y platica tú con cualquier abogado y cualquier abogado te va a decir que es muy complejo ingresar, o sea, ya en la práctica, o sea, sí está, y evidentemente, pues, para muchos funciona, pero para muchos es muy complejo, por ejemplo, ingresar sus demandas, etcétera, ¿no? No está simple la página, entonces también el sistema no es simple. No, además de que a lo mejor no es simple, la verdad no lo conozco, yo no lo he intentado utilizar. Los comentarios que yo he escuchado es que no es sencillo, ¿no? Que realmente, pues, obviamente preferirían ir a presentar sus demandas, ir a realizar sus litigios, etcétera,
y ahora todo esto pues, se está implementando y pues no están obviamente tampoco aperturados todos los procedimientos o todas las acciones, ¿no? Doctor Espinosa, es que si hacemos como la reflexión en este foro, que realmente son pláticas, yo me he quedado con el tema de que ahorita los bufetes de abogados están pidiendo asesorías para todo este tema tecnológico de sistemas. Las instituciones, los bufetes, los notarios están capacitando a su personal, el registro público de la propiedad, o sea, realmente sí hay muchas cosas que, como usted dice, se pueden hacer, y Bernardo comenta, se pueden hacer a través de la tecnología, pero no me imagino la capacidad que deben de tener los servidores para las demandas que son enormes, o sea, son hojas y hojas y hojas. O sea, realmente sí va a tener que haber, si por un lado si bien es cierto que por un lado se ahorran costos de viajes, de rentas de oficinas, en lo virtual, en el transporte, también es cierto que van a tener que erogar ahí una serie de gastos en todo lo que tiene que ver con la materia de sistemas, es decir, ampliar los soportes de los servidores que sean mucho más grandes y obviamente de material que esté disponible. Digo, a mí se me hizo muy curioso que ahora en esta plena pandemia que tenemos, recientemente la Secretaría de Economía anunció que van a quitar servidores y van a quitar computadoras, cuando precisamente tal vez debería de haber una política de auspiciar más, mientras no exista una vacuna. El tema de que en el mundo jurídico, que siempre cuando uno va a los juzgados están saturados, cuando uno va a casi todas las instituciones jurídicas hay muchísimas personas, que podemos empezar a acelerar procesos. Hace rato comentaba con usted el hecho de que muchas empresas están migrando a partir de la pandemia al 70% ya virtual de todos sus procesos, porque se dieron cuenta que aunque invierten en ciertas áreas de tecnología, pues obviamente se reducen muchísimo los costos y hacían pues labores, en el caso de la labor de abogado, pues hacían costos antes que no tenían sentido. Hoy muchos grandes despachos que están en reforma, pues se dan cuenta que no tienen ya por qué pagar esa renta, se dan cuenta que realmente hoy muchas cosas se pueden hacer por lo virtual y que al abogado que mandaban 8 días a Monterrey a ver a un cliente y gastaban viáticos y avión, pues hoy se dan cuenta que se puede hacer de manera virtual y que también muchas capacitaciones al personal se pueden dar de manera virtual y también en la academia, ¿no? Sí, yo soy convencido de que esto pues, tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Creo que lo que sí es una realidad es que son muchos los procedimientos que habría que revisar. Voy a pensar solamente por plantear una idea de un caso donde necesariamente, desde mi particular punto de vista, se requiere la presencia de las personas. Por ejemplo, una de las reformas más importantes que ocurrieron en el 2008, en esta reforma, digamos que penal adversarial, creo que tuvo un alcance para todas las materias en el artículo 17 constitucional, que fueron los medios alternos de solución de controversias, que tiene que ver con estas ideas de la mediación, de la conciliación, etcétera, de todos estos acercamientos en donde, bueno, pues las partes van a ponerse de acuerdo a través de un conciliador, de un mediador, de alguien que les acerque los medios, les facilite esa comunicación. Pues, por ejemplo, yo no la entendería tan fácilmente de manera virtual, ¿no? Por esa cuestión de la proximidad. A lo mejor sí, no lo sé, ¿no? Habría que pensar, pero, por ejemplo, no veo a los medios alternos de solución de controversias del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de las Procuradurías Generales de Justicia de los estados, de los Tribunales Superiores de Justicia de los estados, en fin, de la propia Fiscalía General de la República. No los veo instalados hoy, por ejemplo, a través de procedimientos accesibles. A lo mejor yo lo ignoro y sí lo están, pero por lo que yo conozco, por lo que a mí me han comentado, pues no contamos con estas cuestiones precisamente por esta razón de lo que dije en un principio. O sea, es un proceso que va a llevar tiempo, la implementación, pero además va a llevar recursos y va a necesitar muchísima tecnología. Y lo que decías, Esther, me parece muy contundente, ¿no? O sea, la capacidad que deberán tener precisamente las plataformas, los servidores, no sé yo, toda la tecnología que se requiera para que en un momento dado pueda tener el soporte el requerimiento de cientos de miles de personas, ¿no? En muchísimos casos. Doctor Espinosa, una pregunta. Usted que es especialista en el tema de derechos humanos, de pronto me surge esta reflexión acerca del tema de con este avasallamiento tecnológico, ¿qué tanto realmente los derechos humanos se van a seguir respetando
Ayer leía una entrevista de la nueva abogada, hay una nueva abogada de Google en México, que obviamente viene a responder una serie de cuestionamientos por ataques que se hacen a este tipo de servidores, donde se difama a la gente, donde de pronto pueden haber noticias que son falsas. Y si bien es cierto, Google también ha buscado remediar este asunto, hoy está por hoy apoyando a las agencias de periodistas, lo platicábamos en el programa anterior de Transmedia, con un director de noticias que recibió apoyos de Google porque certificó que él sí era un periodista real y su agencia no hacía fake news, sino real news. Entonces, ¿qué tanto realmente, doctor, ahora con el tema de esta rapidez tecnológica? Yo le decía ahora que íbamos a hacer el programa que realmente la tecnología avanza más rápido que las leyes. O sea, hay unos vacíos legales impresionantes en materia de derechos humanos, de derechos de autor, en materia también de derecho a acceso a la información. Y por otro lado, también están las organizaciones que dictan y que gritan por el tema de, pues sí, pero también es libertad de expresión. Bueno, pues para decirlo rápido, ¿no? O sea, la gran problemática que he tenido no de hoy, sino de hace muchos años, gobernanza en Internet, ¿no? O sea, finalmente esta particularidad que tiene el Internet de tener conectividad mundial, ¿no? Pues ha generado pues mucha complejidad para poner como reglas o regulaciones de qué se puede, qué no se puede, etcétera. Pues el gran tema de las fake news, pues, sabemos que es un tema pues con el que se lidia todos los días y de hecho yo pensaría que también las personas nos tenemos que comenzar a educar en cuanto a lo que leemos, en cuanto a lo que aceptamos como cierto, y recordaría yo algunas palabras de un antiguo profesor de la preparatoria que decía, no todo lo que está escrito en letras de imprenta es cierto. Bueno, pues recogiendo un poco esa idea, también no todo lo que yo lea en el Internet es cierto, etcétera. Entonces, creo que también es una parte importante y un trabajo dual, ¿no? O sea, por una parte sí habría que pensar también a lo mejor en la deontología de los medios de comunicación, ¿no? o de la comunicación. Lo que ocurre es que pues prácticamente ahora con esta innovación tecnológica, pues prácticamente cualquiera puede ser un opinólogo, ¿no? Cualquiera puede externar su punto de mira y eso no está mal, está muy bien. ¿Por qué? Porque finalmente eso democratiza las opiniones y permite la apertura y permite el debate y permite el análisis, ¿no? Pero lo que sí también nosotros debemos de mirar es cuántas de las cosas que se dicen son ciertas, cuántas no son ciertas, y bueno, los sesgos que yo le puedo dar, por ejemplo, a la información. Voy a decir un tema que me apasiona mucho, ¿no? Vea los números, vea la estadística. O sea, como experto en política criminal, a mí me llama mucho la atención esta parte de la estadística, ¿no? Y a través de la estadística yo puedo jugar de una manera impresionante digamos que para sesgar una información de un lado o de otro. Entonces, yo creo que ahí también es la parte deontológica, la parte ética, la parte de la selectividad que debemos tener las personas respecto de lo que consumimos y obviamente sí buscar o comenzar a buscar ese equilibrio entre la libertad de expresión y un poco la gobernanza, que ha sido muy complejo, realmente nadie ha sabido cómo abordarlo muy bien a bien, el tema de qué se puede y qué no se puede en las, digamos que en el internet o en las vías de comunicación de este tipo. Uh-huh. Alejandro, ya para terminar, precisamente hablando de qué se puede y qué no se puede, lo políticamente correcto. ¿Cómo podemos nosotros regular o cómo podemos marcar una línea de qué es lo que se puede o no se puede? Porque pues estamos hablando que sería casi coartar la libertad de expresión. Sí, yo pensaría desde el punto de vista más simple, Bernardo. O sea, y pensaría un poco también en este contexto, en ser congruentes, en ser honestos y en buscar ser un tanto cuanto objetivos. Obviamente, pues por supuesto que todo va a estar ligado con un tema básico y fundamental que es de corte ideológico, la ideología, tu manera de pensar con lo que tú te identificas, con lo que no te identificas, etcétera. Pero también hay marcos y límites de respeto. Y entonces también yo pensaría en el desarrollo que debemos tener todos, de la tolerancia, como una manera de expresar también el respeto a los derechos humanos. O
O sea, yo debo aprender a ser tolerante con lo que el otro piensa, con lo que el otro dice y con lo que el otro hace. Aunque a mí, en mi esquema, no me parezca o no esté de acuerdo. Pero siempre y cuando, obviamente, no transgreda los límites que me esté generando una afectación. Yo pensaría que es así de sencillo, ¿no? O sea, se vale prácticamente todo, siempre y cuando no lastimes los intereses, los derechos de otra persona. Y bueno, tampoco falsees información en contra de alguien, porque eso me parece también como bastante deleznable, deshonesto y que no debe de ser, ¿no? Doctor Espinosa, para mí, en mi particular punto de vista, sí cambia el ejercicio de la labor de los abogados de muchas maneras profesionalmente a partir de esta pandemia. Creo que hay una gran reflexión para todos los jurisprudentes, los académicos, ministros, jueces, acerca de cómo se puede empezar a impartir de manera diferente, utilizando la parte positiva de la tecnología para beneficio de la sociedad. Yo le agradezco muchísimo, doctor Alejandro Carlos Espinosa, que haya estado con nosotros en este Transmedia. Muchas gracias, de verdad. Buenas tardes y de verdad espero que hayamos compartido algo en esta reflexión. Pues mucha suerte para los juicios en línea y para el desarrollo digamos, de litigio en línea, ¿no? Pues enhorabuena y vamos a poner todos nuestros esfuerzos. Gracias a las benditas redes sociales estuvimos hoy aquí con usted. Bernardo Sebastián, buenas tardes. Hasta luego, paso buena noche. Transmedia, comunicación digital.